Como hemos dicho al principio del programa, nos vamos a acercar hasta Almonacid de Zorita porque allí, desde hace ya un tiempecillo, se está realizando una pedazo de obra de restauración. Se trata de recuperar un retablo barroco que hay en aquella localidad y que seguramente en el momento en el que esté finalizada esta restauración va a ser una de las joyas de la corona almorcileña, ¿no? Tenemos al otro lado del Zoom pues al principal responsable de esta restauración. Su nombre es Álvaro Sarmiento Olivares, él es restaurador de obras de arte. Ya le damos la bienvenida, es la mañana de Guadalajara y las gracias por acercarse a los micrófonos de esta casa. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, ¿cómo estáis? Ujú. Bueno, vamos a ver el retablo barroco de Almonacid de Zorita. Vamos a empezar a hablar de la historia. ¿Cómo llega este retablo allí a Almonacid? Bueno, pues hay que comentar realmente que el retablo nosotros lo hemos desmontado del antiguo convento de la Concepción. Ujú. Este convento, en su origen, hubo un retablo del siglo XVI, de los mejores de la provincia, tallado por Juan Bautista Vázquez el Mozo y Nicolás de Vergara en Toledo. Era de lo mejor de la retablística de la provincia de Guadalajara, hasta que las monjas, por necesidad, tuvieron que venderlo a un particular. Ujú. Este particular, posteriormente, en su testamento lo deja a la iglesia de Oropesa, en Toledo, donde actualmente se encuentra este Ajá. retablo renacentista plateresco, y la Virgen que albergaba la hornacina central se encuentra en la localidad madrileña de Torrelaguna. Ujú. Después de esta venta, pues claro, el testero del convento, el presbiterio, pues se quedaba un poco vacío. Y parece ser que las monjas pues pusieron el actual retablo. Lo que no sabemos es si este retablo ya estaría en el convento, en alguna pared lateral, o pudiese venir de otro enclave de la orden, de otro monasterio de las franciscanas concepcionistas, que son las que habitaban el convento, o si, bueno, lo compraron algún anticuario. Ahí se nos pierde un poco la pista del retablo. Vaya trasiego de obras de arte que se realizaban en aquellos tiempos y que las iban dispersando en algunos casos. Menos mal que los que has comentado pues están, veo que a buen recaudo, ¿no? Bueno, el caso es que ya sabemos cómo llega este retablo barroco allí a Almonacid. Pero claro, desde que todo esto ocurría, que era en época barroca hasta la fecha, pues a lo mejor el estado de conservación no era el mejor o simplemente pasaba por ser una obra más y no se le hacía mucho caso en el pueblo. Bueno, parece ser que este retablo barroco, pues cuando se instala allí, que ya realmente fue en el siglo pasado. Ujú. Podemos estar hablando a lo mejor de los años 50. O sea, no es es un retablo que se hizo en el barroco o es un retablo estilo barroco. Es un retablo que se dio en el barroco, Ajá. pero la venta del antiguo retablo fue el siglo pasado. Vale, Entonces, vale. este retablo, que es barroco del 17, se colocó el presbiterio del convento en el siglo pasado, realmente. Ajá. Y a partir de ahí, que bueno, ya no sabemos el estado de conservación en el que vendría, pero desde mediados del siglo pasado hasta la fecha no se había hecho ningún tipo de actuación de conservación sobre el mismo, ¿no? Efectivamente, el retablo pues queda instalado ahí y bueno, pues después de las concepciones franciscanas parece ser que ellas abandonan el convento por condiciones de insalubridad, pocas hermanas, ¿no? Y son trasladadas a otro convento, el retablo queda ahí, se llevan sus pertenencias, pero este retablo queda ahí. Luego pasan otra serie de órdenes, viene otra orden también de monjas, aunque ya no contemplativas. Luego parece ser que hay un paso muy efímero durante unos meses de los misioneros Verbundey, que actualmente están en Lueches. Ujú. Y bueno, el retablo, pues realmente el estado de conservación es fruto de que después de la marcha de estos últimos religiosos, pues el convento queda abandonado, queda cerrado y estamos hablando de que el retablo ha estado sufriendo por las inclemencias del abandono Claro. del edificio, ¿no? Es decir, cuando yo entro por primera vez allí para ver el retablo, tomar una primera toma de contacto con la obra, ¿no? Pues lo que me encuentro es un edificio precioso, del último gótico, primer renacimiento, pero en un estado de conservación deficiente. Hay unas goteras terribles, el tejado ha cedido, está la bóveda a cielo abierto, vaya. En fin, los aves, palomas, gorriones anidan dentro de la iglesia, ah,
a su Sí. libre albedrío, vaya. Entonces, pues bueno, el retablo pues ha venido sufriendo Mm, unos deterioros pues bastante que se han ido cada vez agravando más, a ujú. pasos más agigantados. Y es ahí cuando decidís poneros manos a la obra, en principio con el retablo, ahora hablaremos de la iglesia si también se va a restaurar, pero es cuando decidís poner manos a la obra, pero claro, esto es normalmente cuando dices, pero el retablo, ¿a quién pertenece? ¿Y quién se tiene que ocupar de ello? Este retablo pertenece, me parece que a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ¿no? Efectivamente, el convento pertenece a la diócesis de Sigüenza Guadalajara, el convento y todo lo que contenía dentro. Ujú, Entonces, bueno, una hermandad en el pueblo, que es la Virgen de la Hermandad, es la hermandad de la Virgen de los Desamparados, de Almonacía de Zorita. Es una hermandad muy chiquitita, pero muy voluntariosa, con muchas ganas de trabajar. Pues se percata de que este retablo está dentro del convento y que si no se actúa en breve se iba a perder, vaya. ujú, Estaba condenado a desaparición. Por lo que deciden intervenir y piden una serie de permisos al obispado, que es su actual propietario, para trasladarlo a la iglesia parroquial, a la iglesia de Santo Domingo de Silos, que en este momento también está en obras de restauración. ujú, Y bueno, realmente es esta hermandad la que, como digo, consciente del destino que iba a sufrir este retablo, pues decide intervenir. Y en estos entremedios, pues contactan conmigo y ahí es cuando empezamos ya a dialogar sobre el plan de conservación que podía tener este retablo. ujú. Este retablo es una parte muy importante del patrimonio no solo de Almonacid, sino de nuestra provincia, de nuestra región. Creo que también la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades, la Consejería de Cultura, ha puesto interés en el mismo, ¿no? Sí, bueno, cierto. Realmente cuando se empiezan las obras de cualquier bien patrimonial, pues hay que pedir permiso, lógicamente, a su propietario, en este caso el Obispado de Sigüenza, Guadalajara, pero también a la Delegación de Cultura. Entonces, la Delegación de Cultura, una vez que estudió el proyecto que nosotros le mandamos, el proyecto que se redactó, en el que se incluye tanto la historia del retablo, del edificio que lo contenía, es decir, el Convento de la Concepción, y un proyecto, una memoria, no, perdón, sí, un proyecto de intervención, pues muy pautado de las actuaciones que se van a realizar, estudiando con mucho detalle los deterioros que había en el retablo. Y bueno, pues la Delegación de Cultura dio su aprobación a ese proyecto y para poder llevarlo a cabo. Ujú. Y ya es cuando empezáis el trabajo sobre el retablo. ¿Cuáles son las actuaciones que están realizando? Supongo que es muy Bueno, pues complicado lo primero, restaurar una vez una obra de conseguido. arte de estas características y de esta antigüedad, ¿no? Sí, la verdad es que retablos barrocos es verdad que abundan, o sea, no estamos hablando de algo como una rareza, pero es verdad que pues para el Monacid es algo especial, porque allí no se conserva ningún retablo original de esta época, todo fue destruido en época de guerra, como en tantos pueblos de la provincia, y bueno, pues para ellos es algo bastante especial poder disponer de esta pieza original de esa época que engloba contexto y sociedad del barroco. Las actuaciones comenzaron una vez, como digo, ya recibidas las aprobaciones tanto del propietario, la diócesis, representado por Miguel Ángel Ortega, que es el delegado de Sí, de Patrimonio de la patrimonio. diócesis, y de la propia Delegación de Cultura, pues empezamos con el desmontaje en el convento. Es decir, el proyecto incluye el desmontar el retablo que está ubicado en el convento y trasladarlo a la iglesia parroquial, porque claro, el convento pues está un poco en stand-by, ¿no? A ver qué se va a hacer y mientras el retablo no puede seguir allí. Entonces, bueno, una vez desmontado el retablo, lo trasladamos ya a esta iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, ya intramuros de la propia localidad de Almonacía de Zorita, y allí se comenzaron los trabajos de conservación. Se empezó de arriba abajo, realmente, con el orden desde el ático hasta la predela. Y bueno, pues ya la verdad que estos trabajos están bastante avanzados. Ya se está interviniendo en lo que son las columnas y las polseras, es decir, elementos ya de ornato. Estáis, claro, esto hay que realizarlo compendiando, ¿no? Las técnicas de la época en que se fabricó con las técnicas más avanzadas, de manera que el resultado sea lo más veraz y lo más duradero. Efectivamente, hay que entender muy bien las técnicas de la época, hay que conocerlas muy bien y entender por qué funcionan realmente esos materiales entre sí. Porque a mí me gusta decir que los restauradores somos como un poco médicos del arte en ese sentido.
Nosotros, una vez que empezamos el contacto con una obra, ¿no? Empezamos a estudiar qué la pasa, porque ha llegado así nuestros días. Vemos unos deterioros, vemos pues, unos signos claros del paso del tiempo. Y bueno, lo que tenemos que preguntarnos es qué ha pasado en todo este tiempo para que esto llegue a este estado y cómo podemos intentar hacerlo reversible, cómo podemos sanar estas, vamos a decirlo así, estas heridas, ¿no? Y bueno, pues para eso, igual que un médico conoce las enfermedades, ¿no? Y los órganos del cuerpo, nosotros tenemos que conocer los materiales, la interacción entre ellos y las técnicas antiguas que son las que posibilitaban que esos materiales tuviesen cohesión. Ujú. También hay que tener manitas. No, no es restaurador quien quiere, sino quien puede y sabe, ¿no? Sí, bueno, hay que tener un poquito sobre todo, una formación. Ujú. Lo que hay que tener es una formación. Sí. Sí que es verdad que te tiene que gustar, vamos a ver, ¿no? Cada uno elegimos nuestro camino, tenemos una vocación, unos dones, pero es cierto que lo que hay que tener es una formación. O sea, no a cualquier persona, por muy voluntariosa que sea, Ujú. por muy humanitas que sea, ¿no? Esto de las humanitas es un poco peligroso en este ámbito, Sí. ¿no? Porque enseguida pues viene una imagen y enseguida cogen ay, Y está muy bueno, mal. Lo que vamos a hacer es lijarla y la pintamos de nuevo y va a quedar preciosa. bueno, bueno, Claro, bueno. te acabas de cargar una policromía del siglo XVI, ¿no? Y en vez de este oro que está muy mal, le vamos a poner un poquito de purpurina que va a brillar más, ¿no? Y claro, hemos puesto purpurina y el oro de 24 quilates, la lámina de oro que machacaron dos personas entre martillo, los batiojas en el siglo XVI, pues se la han cargado. Sí. Entonces, bueno, lo que hay que tener es una formación, un conocimiento de las técnicas, de los diferentes estilos, de los diferentes, como digo, de los diferentes materiales y bueno, pues una formación que se dirige sobre todo a conservar. O sea, la restauración, vista desde el punto de vista de hoy, es casi sinónimo, o no casi, sino totalmente sinónimo de conservación. Es decir, Ujú. conservar lo original. Ujú. Simplemente lo que hacemos es recuperar los valores correctos de la obra para facilitar su lectura. Ujú. Es decir, que yo pueda ver un retablo de barroco del siglo XVII no como lo vieron en el siglo XVII, en cuanto a que tenemos que aceptar que el paso del tiempo es una realidad y la pátina del tiempo es signo visible de su antigüedad. Ujú. Por lo que nosotros lo que intentamos es devolver la lectura a esa obra, es decir, limpiar los dorados en lo que se puede, recuperar la estabilidad de las partes que han perdido esa resistencia mecánica, que el retablo vuelva a funcionar como funcionó, pero sin perder también esa pátina de la antigüedad, sin perder esos valores originales que evidentemente pues esos materiales han envejecido y Ujú. nosotros lo aceptamos como parte del paso del tiempo sobre la obra. Efectivamente, es parte de la propia historia de la obra, ¿no? El envejecimiento de Efectivamente. cómo, a ver, igual los modelos en las pinturas o en las esculturas no son los mismos de entonces que ahora, también han envejecido, Eso es. pues digamos, cómo están pintados o cómo están decorados esos modelos también sufre el paso del tiempo. Claro, hay que quitar lo que hay que quitar, pero sin quitarle el carácter a la propia obra. Efectivamente. Por cierto, ¿qué tal van los trabajos? ¿Cuándo podremos admirar este retablo ya finalmente restaurado? Bueno, pues es verdad que cuando empezamos apuntamos hacia marzo para poderlo tenerlo completamente terminado. Pero es verdad que ya al poco de empezar los trabajos de intervención directamente sobre las piezas, pues me doy cuenta de que el retablo tiene unas patologías, sobre todo las partes del ático, precisamente que son las partes que no ves, tiene unas patologías que no son las que esperabas al 100%, ¿no? O Mm. sea, aparecen unas complejidades, unas dificultades por las goteras que ha tenido el convento, las aguas yendo a agua de forma directa, por lo tanto ha tenido una humedad relativa demasiado alta, lo cual ha hecho que los yesos se disgreguen, es decir, se deshagan. Simplemente bastaba pasar un dedo para llevarte toda esa capa de yeso sobre la madera sobre los cuales se asienta el oro. Por lo tanto, llevabas el oro simplemente con pasar un dedo. Es decir, se mantenía por milagro, casi podemos decir. Ujú. Simplemente por compresión de esas partes por haber pasado una piedra de ágata. Si llegan a estar doradas al mistión, ¿no? Una técnica que no se durmió, pues hubiese desaparecido. Entonces, bueno, te encuentras unas complejidades que hay que solventar y obviamente pues te lleva más tiempo de lo que preveías. Pero bueno, parece que al final tampoco nos vamos a demorar demasiado. Y va a ser un mes de demora, de Ujú. retraso, y queremos en abril ya tenerlo montado en Ah, su sí. emplazamiento en la iglesia parroquial de Almonacid.
o sea, sale del convento, ya se va a quedar definitivamente en la iglesia. Ujú. Y vuelvo Sí. a la pregunta. Decías que este convento también está en un estado bastante lamentable. Yo no sé si se ha pensado alguna actuación también de reconstrucción o reparación para dejarlo en la medida de lo posible, pues, bueno, pues siendo una de las joyas patrimoniales de Almonacid de Zorita también como el retablo. Bueno, pues el convento, bueno, comenzaré diciendo que no solo es una obra de un interés solamente por su arquitectura, que lo es un magnífico ejemplar de una arquitectura conventual del siglo XVI-XVII. La iglesia es un primer renacimiento, todavía con muchas influencias góticas en las nervaduras de la bóveda. El resto de la arquitectura, pues es una arquitectura muy del barroco, recuerda mucho al barroco madrileño, o sea, ese uso de ladrillo. Pero no solamente es una joya por eso, es una joya porque es el convento, de los dos únicos conventos que se llegaron a fundar en España para la Orden de Calatrava. Es decir, la Orden de Ujú, Calatrava fue una orden militar, pues como tantas que hubo, ¿no? La más conocida quizás sea la Orden del Temple, la Orden de San Juan del Hospital. eh, en fin, hay Orden de Montesa en Valencia. Pues la Orden de Calatrava se fundó en Calatrava, en nuestra comunidad autónoma. Allí tuvieron su sede y fue la única orden que tuvo monjas femeninas, tuvo freiras, que se decía. ajá, Entonces, en Almonacid está uno de estos dos conventos que se fundaron en España. Y bueno, pues es una riqueza tremenda para esa documentación histórica, ¿no? El convento actualmente se halla en un estado pues tremendamente deteriorado. ujú. De hecho, las bóvedas están aguantando pues como buenamente resiste, ¿no? En fin, es una buena construcción. De hecho, el proyecto parece ser que pudo intervenir un gran arquitecto toledano de principios del siglo XVI, no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, en cuanto al plan de conservación que tiene, tampoco te puedo decir mucho porque no estoy al tanto, Mm. pero es verdad que alguna vez hablando con las autoridades municipales, pues sí dicen que tienen un interés en recuperar el convento en un futuro cercano. Lo que pasa es que pues no te puedo precisar mucho más. Claro, son obras que como hemos visto son muy delicadas, pero que como hemos visto también merecen la pena. Es decir, yo no sabía la trascendencia de este convento, pero vemos que es mucha, ¿no? Uno de los dos conventos que existen en España, de las características que has descrito. Ojalá, bueno, estoy seguro de que el resultado de la restauración del retablo va a ser fantástico y ojalá eso anime también a la restauración del convento y tantas otras obras de arte que tenemos. En muchas localidades, en pueblos pequeñitos y que ni siquiera sabemos el valor que tienen. Una vez que se conoce, como habéis hecho allí en Almonacid de Zorita, es cuando nos damos cuenta lo necesario de emprender acciones como la que estáis a punto de terminar con el retablo y como la que estáis, ojalá, a punto de comenzar con el convento. Muchísimas gracias, Álvaro Sarmiento Olivares, restaurador de obras de arte, por el trabajo que está realizando y por haber venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara a contárnoslo. Simplemente te pido que en el momento de la inauguración, por favor, nos lo hagas saber, que estaremos encantados de ir allí a disfrutar de este retablo barroco recién restaurado en Almonacid de Zorita. Pues muy bien, gracias a vosotros por interesaros en esta restauración, que seguro que va a suponer pues un plus para la cultura en Almonacid de Zorita y como no en toda la provincia. Y desde luego que vais a estar invitados a venir en la inauguración para verlo terminado y poderlo ver en todo su esplendor. Gracias.